Si ese día Winter Chennel estaba nerviosa, lo había ocultado perfectamente bajo esa capa de carácter frío y profesional que siempre trataba de mantener, una que le ayudaba a dar esa sensación de perpetua calma y ganarse el respeto de sus subordinados. Caminó por el pasillo de recepción con 2 soldados flanqueándola a cada lado, no por protección, sino por protocolo. Su objetivo era recibir en la plataforma 2A, destinada a miembros del consejo, burócratas o empresarios de renombre o políticos, al gran invitado de honor, y aún así, el término se quedaba corto para él. Salió al exterior siendo recibida por el frío y una ligera nevada. Desde los fallos en los sistemas de aclimatación, se había convertido en un problema que afectaba a la mayoría de secciones de la ciudad. Los soldados habían formado un pasillo desde la puerta hasta la mitad del camino a la plataforma. La otra sección del camino era formada por ellos. Astartés, los guerreros más implacables que Winter había conocido, sabía que estos guerreros eran la élite del imperio, una especie de orden de caballeros dedicados a solo la guerra contra los enemigos de la humanidad, o así lo pensó ella. Este era el término al que a su parecer más se adherían. Conoció a los ultramarines en Vale, sabía que tenían su propia cultura, pero a su parecer los juzgó de manera incorrecta en un estándar basado en estos, y a pesar de que el consagrado capitán veterano Uriel Ventris le comunicó que cada capítulo tenía una cultura y proceder distinto, no fue hasta que los conoció que tomó conciencia de a qué se refería realmente. Ellos eran muy distintos. A comparación, los ultramarines destacaban por ser pulidos, calculadores, protocolarios y educados, que siempre pensaban las cosas 2 veces antes de proceder, y sin embargo, aquellos que Winter tenía delante no podrían ser más distintos. Tenían 2 términos para referirse a sí mismos, uno para las gentes del imperio y otro en su propio idioma. Ella tomaba el término en el idioma gutural frente a estos como muestra de respeto, y si bien nunca mostraron algún gesto, le daba la sensación de que lo apreciaban. La Belka Fenrica, o en gótico más conocidos como los lobos espaciales, todos formaban a su manera, una que le recordó a Winter a una vetusta cultura guerrera, cada uno empequeñeciendo a los soldados de Atlas, cada uno intimidando solo con mera presencia y tamaño a aquellos diminutos soldados. Tenían los rostros al descubierto con sus cascos descansando en las placas magnéticas de sus armaduras, caras en algunos casos castigadas, quizás en alguna campaña lejana. A Winter solo le bastaba un pequeño vistazo a los allí presentes para saber que eran veteranos, con canas en sus barbas y 1000 sagas que contar en su tradición oral. Sus armaduras contaban con runas, inscripciones destinadas a proteger a los guerreros, inscripciones que les dieran fuerza, una costumbre basada en un esoterismo y superstición de la cultura de su mundo. En otros, se hacía notar las gruesas pieles a modo de decoración. Ella sabía perfectamente que las capacidades de sus armaduras las hacían inútiles, pero era una costumbre más que tenían de Fenris, costumbres que siempre honraban. Los lobos mantienen un orden tanto en separación como en su pose, quietos y con un arma destinada al combate cuerpo a cuerpo, cuya punta mira al suelo sujetándola con ambas manos. La única variación en la formación está causada por el líder de los allí presentes. Tan solo con ver su servoarmadura uno lo distinguiría, adornado con runas fenrisianas y las joyas color rubí que tiene alrededor. Porta a modo de capa la inmensa piel de un lobo cuya cabeza decora su hombrera derecha. Alrededor de la gorguera porta una cadena que le sirve a modo de collar, con algunos dientes colgando de este. La gigantesca espadasierra colmillo gélido está apoyada en su hombro izquierdo por encima de su cabeza. Su melena de cabello oscuro ondea ligeramente al viento que enmarca un rostro fuerte y enérgico, con una expresión estoica y calmada. Este la observa un momento y le da un breve asentimiento, un gesto destinado a que vaya hasta él. Los soldados que la flanqueaban no la siguen, simplemente se retiran manteniendo su parte de un protocolo seguido al pie de la letra. Cuando llega hasta este, el gigante sobrehumano se sitúa en un extremo del camino. El señor que está junto a Winter no es otro que Ragnar Blackmane Jarl Lobo de la 10ª Gran Compañía, conocida como Crines Negras. ¿Preparada? Pregunta el señor Lobo. ¿Puede alguien estar listo para esto? Realmente no, y menos dado el caso de este mundo. Pero quizá te consuele saber que en la Belka Fenrica
Sentimos cierto aprecio por vosotros, cazadores. Es posible que el Rey Lobo también aprecie vuestro valor. Supongo que eso es un consuelo. Oh, se me olvidó mencionarte un detalle más. No le di importancia porque pensé que lo imaginarías. Da igual, mejor tarde que nunca. Digamos que tiene un tamaño destacable. ¿Quieres decir que es ligeramente más alto o con una armadura tan grande como... bueno, Lord Logan Grimnar? Más bien, en una comparación diría que él es a nosotros lo que nosotros le somos a vosotros. Winter abre la boca para preguntar, pero calla cuando el rugido de unas turbinas inunda los cielos, anunciando la llegada del líder de los guerreros genéticamente mejorados. De entre las nubes emerge una Thunderhawk del capítulo. Surca los cielos, descendiendo majestuosamente, con una gracia que contrasta con su naturaleza marcial a medida que se acerca. La aeronave llega rápidamente a la plataforma, posándose de forma grácil y levantando una nube de escarcha que se había acumulado alrededor de la plataforma. La escotilla de la nave se abrió con un estrépito metálico. Del interior de la puerta emergen dos astartes en armadura exterminador, los cuales se colocan a ambos lados de la rampa. Fue entonces cuando emergió él. Casi nada puede preparar a un mortal para estar en presencia de un primarca, y todavía menos si ese primarca es Leman Russ, quien emergió del interior oscuro de la nave a paso firme. Fue recibido con un grito unísono de los astartes presentes. Era un gigante en el sentido más literal de la expresión, una presencia imponente que seguramente se alzaba por encima de un Beowulf alfa completamente erguido. Winter reparó rápidamente en la cantidad de glifos y runas que decoraban la armadura del color de la escarcha, una gigantesca obra artesanal que honraba tanto su cultura como a que a su vez estaba hecha para la guerra. En la espalda y el cinto del primarca había pieles de los gigantescos lobos fenrisianos, una muestra más de su mundo. Va armado con la majestuosa espada Mjolnir, una reliquia de la que se dice que el filo del arma se forjó con los colmillos arrancados de las fauces del gran kraken Gormenjarl, y que su hoja era capaz de partir en dos las gélidas montañas de Fenris. Sabe gracias a las sagas que a contador Ragnar que esa espada fue utilizada en la batalla de Próspero, donde Rus la utilizó para rematar a un traidor, pero que en esta el hechicero usó un poder desconocido para huir de su destino, pero siendo en realidad una historia que Ragnar contó ahorrándose ciertos detalles. Una vez más cerca, Winter pudo apreciar mejor los rasgos del primarca mientras el viento sibilante agitaba ligeramente su melena rubia salvaje. Si bien se decía que algunos primarcas eran atractivos, este no era un caso notorio. En el mejor de los casos, el atractivo de Leman era a ojos de Winter uno caótico. Lo más cercano con quien podría compararlo sería con Crow, miembro del círculo interno de Ozpin, y aún así, entre los dos había un mundo de diferencia. A medida que se acercaba, se percató de que en el rostro del primarca había una barba de 3 días, además de una tez dura. Luego estaban esos dos ojos azules penetrantes. Fue entonces cuando ella lo notó. Sintió una sensación de inquietud, la misma que sentía cuando en la distancia un Grim Alpha la observaba. Esa sensación de ser estudiada por un depredador. Esto era como si una tormenta se dirigiese sobre sí misma. Sus sentidos le advertían de que estaba frente a un depredador. La sola presencia del primarca había convertido el mundo en un lugar distinto. Nada en su cabeza podía centrarse y buscar una explicación racional a lo que sentía. El primarca se detuvo a unos pocos metros de esta, sin mostrar ninguna expresión, solo observándola hasta que Winter encontró las fuerzas para interrumpirlo. Fenris Yolda Leman, Ras, hijo del emperador amado por todos. Os doy la bienvenida a la ciudad de Atlas. Winter se arrodilló rápidamente. No vuelvas a hacer eso. El rostro de Winter tomó una expresión de completa perplejidad, algo nerviosa. Winter trató de preguntar. ¿Mi señor acaso os he ofendido en algo? Más bien a vos misma. Contestó el primarca. He leído sobre vosotros y sobre ti, señorita Shni. Hasta donde yo sé, los cazadores sois simples mortales, quizás con un poder psíquico. Dijo eso último con un ligero corte de odio. O quizá usáis otro tipo de energía. El rey lobo se rascó ligeramente la barbilla, quizá tratando de llegar a una conclusión propia. Mi señor, no le entiendo. El primarca esta vez sonrió, dejando ver sus colmillos en el proceso. Deja que te lo explique de otra forma. Soy Leman Russ, Jarl de la casa de Ras, hijo del padre de todos.
señor de la Sexta Legión, y no aceptaré gesto alguno de sumisión de quien a mi parecer ha luchado contra el abismo. Siendo superado, puede que usando un poder extraño sí, pero enfrentando demonios en este proceso. Así que por eso te ordeno que muestres tu orgullo de cazadora pequeña valquiria. Hazte un favor y levántate. Winter se puso de pie casi al instante. Bien, eso está mucho mejor. Es más, seguramente te necesite a mi lado. El primarca pasó junto a la cazadora con una gran indiferencia. Reconozco que he aprendido mucho de los Grimm durante estos meses, pero no tengo la menor idea de las costumbres de este mundo. Al parecer, la cazadora había quedado estupefacta. Ragnar achacó la reacción de Winter a un posible mareo causado de forma indirecta por el aura psíquica del primarca. Mi Jarl trata de deciros que lo acompañéis. Después de todo, necesitará consejo de alguien de este mundo para tratar según qué asuntos, políticos, burocracia o costumbres. Es posible que sea tosco, pero hay que saber captar sus mensajes. Winter salió de su estupor e inmediatamente fue a la diestra del primarca, viéndose obligada a acelerar el paso para seguir el ritmo al rey lobo. Los dos individuos eran seguidos por los escoltas del primarca en armadura exterminador, quienes a su vez mantenían una distancia larga de las dos figuras delante de estos. Cuando entraron en la torre de Atlas, los soldados de la ciudad rompieron su formación de manera ordenada y ceremonial, retirándose a sus puestos asignados por el resto del día. En contraste, los miembros de los lobos espaciales se separaron de manera desordenada, formando agrupaciones para discutir a la vez que se comunicaban mediante Vox con sus escuadras distribuidas por las dos ciudades. Este suceso le dio a Ragnar un momento de aparente calma, que para el señor Lobo sería perturbada por la presencia de uno de los guerreros más destacados de su gran compañía. Al igual que muchos campeones, portaban más de un título a sus espaldas, pero estos no eran por alguna gesta, más bien todo lo contrario. Era conocido como el Strifeson, que significa el que ríe, o el otro nombre, el lobo jackal, sobre todo conocido como Lucas el Tramposo, un miembro de los Garras Sangrientas. Ragnar lo toleraba por dos motivos. Uno de ellos eran las capacidades y astucia en combate que tenía Lucas. El otro motivo era el que más ocultaba, siendo las bromas del chacal algo que en el fondo le hacía cierta gracia. De vez en cuando el señor Lobo toleraba que Lucas decidiera romper cualquier protocolo del código de mando para acercarse a hablar, aunque esto siempre depende de la situación. ¿Habéis notado a la pobre? Estaba realmente asustada por nuestro señor. La ha intimidado con solo la mirada. Lucas esbozó una ligera sonrisa. Pero apostaría que sufría de otra dolencia, o eso he captado. Ragnar frunció el ceño. Conocía al jackal lo suficiente como para saber que por su tono de voz, Lucas tenía alguna ocurrencia de las suyas. Tal vez solo por curiosidad el señor Lobo le permitió continuar. Muy bien, Lucas, aparte de la presencia de nuestro señor, ¿qué más motivos has notado? ¿No habéis captado ese olor metálico concentrado? Creo que podría explicar parte de su comportamiento. Un olor parecido a la sangre viniendo de ella. El señor Lobo frunció el ceño. Si bien Lucas trataba de contar una ocurrencia digna del oscuro sentido del humor de los Garras Sangrientas más jóvenes de la compañía, esta broma era, a su parecer, demasiado ofensiva con alguien a quien Ragnar consideraba como un guerrero digno de su respeto, y que por supuesto no la toleraría. El señor Lobo lo fijó con una sola expresión que borró la sonrisa burlona del guerrero. Lucas, por lo que a mi parecer es una afrenta. Pasarás el resto del día callado y no abras esa boca para algo que no sea prioritario. De lo contrario, me aseguraré de que el sacerdote rúnico juegue con esa cosa vacía que tienes por cabeza. Ragnar se separó del guerrero con paso firme. Lo más seguro es que iría a la sala de mando conjunto, con algo de curiosidad en su mente, ya que a pesar de tener la situación de la región bajo control, el sacerdote rúnico le advirtió de una visión que pondría este control en jaque, aquella que dicta a que el leviatán del abismo profundo se alzara y traerá consigo a las bestias, una cacería que nos pondrá a prueba.